Bueno, si les parece bien, vamos iniciando para honrar la puntualidad. Yo estoy muy atenta aquí de dar paso a nuestras compañeras. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema crucial, ¿verdad? Que es mujeres en la política. ¿Cómo vamos? ¿Estamos avanzando? ¿No estamos avanzando? ¿Cuáles son, bueno, los análisis que han hecho nuestras panelistas que van a compartir el día de hoy para entender mejor y un poco más en profundidad cómo está el liderazgo de las mujeres en el ámbito político? Un ámbito tan importante y que influye tanto, tanto en todas las decisiones, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida colectiva, y qué importante tener la mirada de las mujeres en todas esas decisiones, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a dar paso en primer lugar a María Auxiliadora Martín, que es nuestra fundadora de la Comunidad Internacional Mujeres Líderes de América. Como ustedes saben, es una iniciativa de la Fundación Ciencias de la Documentación dedicada a conectar mujeres líderes de Europa, América Latina y Estados Unidos en todos estos ámbitos, en el ámbito empresarial, político y social. Su trayectoria la define como experta en liderazgo femenino, networking internacional y bueno, para prueba estas reuniones que estamos teniendo y una red tan grande de mujeres líderes en Iberoamérica, y por supuesto alianzas estratégicas. A través de Mujeres Líderes de América ha impulsado innumerables conexiones, colaboraciones, espacios de formación para mujeres con la convicción de que el liderazgo, cuando se ejerce con empatía, autenticidad y sororidad, genera no solo crecimiento individual, sino definitivamente una transformación colectiva. A finales del año pasado, María Auxiliadora se unió al Consejo de Dirección de la Fundación Gandhi Mandela en España como vicepresidenta en el área de liderazgo y empoderamiento de las mujeres. Voy a compartir su LinkedIn en el chat para que tengan acceso a su perfil. Y adelante, querida y admirada María Auxiliadora. Hola, bueno, hola a todas. La verdad que muy contenta y muy emocionada por estar aquí en este conversatorio. Como nos comentaba Vanessa, vamos a hablar de un tema súper importante, las mujeres en la política, si realmente estamos avanzando. Por supuesto que como primera instancia quiero agradecer especialmente a Gabriela Vargas y a Vanessa Marcano del Directorio Nacional en México de la Fundación por promover y proponer este espacio. Y también, como no, a nuestras panelistas, socias de la Comunidad de Mujeres Líderes América, Demil Ramírez desde República Dominicana, Fabiola Aguilar desde Bolivia y Vivian Francos en Israel. También, si me permiten, antes de comenzar, quiero dirigirme especialmente a quienes hoy se suman por primera vez o aún no conocen de cerca nuestro trabajo. La Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América nació de un impulso colectivo, de la fuerza de muchas mujeres que unimos nuestros sueños y compromiso por avanzar juntas. Nuestros valores: transparencia, sororidad, liderazgo, excelencia y una mejora continua, impulsando estas iniciativas en donde las socias de la comunidad son las protagonistas. Por eso, con el corazón abierto, os invito a asociaros a nuestra gran familia. En la web de la Fundación encontraréis todos los detalles y a las que estáis registradas en el webinar podéis hacer una foto acreditativa para solicitar vuestro diploma de participación. Como algunas seguramente sabréis, en estas últimas décadas las mujeres hemos logrado avances significativos en representación, en visibilidad y sobre todo en presencia pública. Sin embargo, la gran pregunta sigue abierta y nos interpela con urgencia. ¿Estamos realmente transformando ese espacio ganado en poder efectivo, en incidencia real, en capacidad de decisión? Para este conversatorio nos reunimos con un propósito claro: analizar desde una mirada crítica y comparada el estado actual del liderazgo político femenino en la región. Será un espacio para pensar juntas, para cuestionar lo establecido y para identificar oportunidades que nos permitan avanzar
hacia una participación plena y transformadora, porque la representación sin poder no es igualdad y la paridad sin cambio estructural nunca será suficiente. Por eso, hoy más que nunca necesitamos voces valientes, análisis rigurosos y una estrategia colectiva que impulse el liderazgo de las mujeres hacia un nuevo nivel de conciencia real. Gracias por estar aquí, por vuestra disposición a aprender y por vuestro compromiso con un liderazgo que inspira y eleva. Así que, con mucho gusto, doy de nuevo paso a Vanessa e iniciamos. Muchas gracias, María Auxiliadora, por esa introducción tan valiosa. Y bueno, mientras sigo dando paso a las compañeras que están ingresando, me voy a permitir hacer la presentación de nuestras panelistas invitadas. Bueno, en primer lugar me presento yo soy consultora en igualdad de género, soy de Venezuela, pero me conecto desde Ciudad de México y además soy empresaria, tengo varios emprendimientos que son iniciativas de impacto social específicamente con foco en mujeres. Bueno, ahora sí, voy a comenzar a presentar a las panelistas de hoy. Demil Ramírez, nacida en Santo Domingo. Demil, muestra la manito para que te identifiquen dónde estás. Allí está. Nacida en Santo Domingo, República Dominicana, especialista en relaciones internacionales, con más de 25 años de ejercicio profesional en ambientes multiculturales. Es egresada de la carrera de licenciatura en Administración Turística y Hotelera y máster en Derecho y Relaciones Internacionales. También tiene un máster en formación diplomática y consular y una especialización en diplomacia comercial. Como speaker, coach y conferencista, ha participado en múltiples eventos nacionales e internacionales en áreas como género, educación superior, transparencia, fiscalización, gestión pública, buena gobernanza y negociaciones internacionales. Demil, bienvenida y bueno, encantada de tenerte en la sesión de hoy. Es un honor. Voy a seguir. Gracias igualmente. Gracias, querida, gracias. Voy a seguir con Gabriela Vargas Gómez, quien es periodista, politóloga y escritora mexicana. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en derechos humanos. Actualmente, además, tiene una especialización en política electoral enfocada en mujeres y es coautora además, perdón, es analista política para diversos medios de comunicación y consultora en esta materia. Es coautora de la obra Violencia Política contra las Mujeres, El precio de la paridad de género en México. Qué buen tema. Y su libro más reciente es Líderes e insumisas, el llamado de la marea salmón, obra que refiere los grandes desafíos que han enfrentado las mujeres líderes para lograr que la política tenga un sentido más humano y social. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Vane. Y Saludos a bueno, todos. gracias, Gaby. Voy a seguir con Fabiola Aguilar, que también está por acá. Bienvenida, Fabi. Es estratega internacional en desarrollo sostenible, derechos humanos y gobernanza democrática, con más de 2 décadas de experiencia analizando el impacto de las decisiones políticas en territorios marcados por la desigualdad, conflictividad y cambio social. Ha trabajado con organismos multilaterales, gobiernos y organizaciones sociales en América Latina y el Caribe, así como en Estados Unidos también, incorporando de forma transversal el enfoque de género y los derechos humanos. Es coautora de la guía Teoría del Cambio, diseñado para la participación y la inclusión con el apoyo de USAID y la Universidad de Chicago, y es fundadora y directora ejecutiva de Nexus para el Cambio Social o Nexus for Social Advancement, desde donde promueve el liderazgo de las mujeres, la incidencia política y el diálogo entre sectores, aportando una lectura crítica y regional sobre los desafíos que enfrentan hoy las democracias. Bienvenida, querida Gaby. En unos minutos pongo todos los LinkedIn en el chat para que tengan acceso directo a nuestras compañeras. Bienvenida, Fabi. Y tenemos a Viviana Francos.
Viviana es estratega en marketing digital y posicionamiento en redes sociales, fundadora de la marca SEO Hashtag y especialista en análisis de audiencias, hashtags y reputación digital. Con una trayectoria centrada en el estudio del comportamiento de las conversaciones en Internet, ha desarrollado metodologías para posicionar marcas, ideas y liderazgos en el entorno digital, especialmente en plataformas como LinkedIn y X, lo que antes llamábamos Twitter. Su trabajo combina análisis de datos, estrategias de contenido y lectura de redes sociales para comprender cómo se construye esa influencia en la era digital. Es autora de varios libros sobre estrategias de posicionamiento con hashtags y comunicación digital, entre ellos Inteligencia de hashtags en campañas políticas, donde analiza cómo las conversaciones digitales influyen en la percepción pública y en la agenda política. Vivian participa regularmente en espacios internacionales de análisis sobre comunicación, liderazgo y política en la era digital, aportando una mirada estratégica sobre cómo las herramientas digitales pueden convertirse en instrumentos de incidencia, visibilidad y liderazgo. Actualmente trabaja asesorando empresas, organizaciones y líderes en estrategias de posicionamiento digital, análisis de redes y construcción de marca personal con especial enfoque en LinkedIn como plataforma de influencia profesional. Bienvenida, Vivian. Bueno, y para dar inicio a esta conversación que nos ha traído el día de hoy con estas maravillosas panelistas, para mí es un honor poder escucharlas el día de hoy y conversar con ustedes. Vamos a lanzar una primera pregunta disparadora de la conversación en la que cada una de nuestras panelistas va a dar su aporte en una primera ronda. Luego vamos a ir a una segunda ronda con una segunda pregunta y luego vamos a abrir el espacio definitivamente para una conversación con todas las compañeras que están aquí presentes y poder abrir el espacio para sus preguntas o sus inquietudes. Bueno, esa primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que están enfrentando las mujeres de su país en el posicionamiento político y en su incidencia, esa incidencia que tanto habló María Auxiliadora en la introducción y que es tan clave, ¿no? Pero primero hay que llegar al cargo de poder, acceder a él para luego poder lograr esa incidencia, ¿verdad? Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Quién se anima, Gaby? Si quieres, abre tú, si te parece bien, y seguimos luego con las siguientes compañeras. Adelante, por favor. Muchas gracias, Vani. Pues mira, muy interesante el planteamiento que nos haces porque me parece que hace 30 años cuando las mujeres en la plataforma de Acción de Beijing hicieron esos pronunciamientos en nombre de sus estados para que las mujeres tuviéramos no solo mayor presencia, sino mayor visibilidad a nivel mundial en el ejercicio de la política, seguramente estaban confiadas en que ese crecimiento se iba a dar de manera muy rápida y que además íbamos a tener una gran incidencia. Sin embargo, las cifras nos están demostrando lo contrario. El avance que hemos tenido después de ese compromiso que ya ronda en los 30 años, nos preocupa porque en el informe global sobre brecha de género, el cual año con año lo da a conocer el Foro Económico Mundial, las cifras no son halagadoras. Es decir, de la tendencia que se está marcando de nuestra presencia a nivel mundial, no alcanzamos ni siquiera el menos 0,5 porcentual, estamos rondando el 0,3% al año, lo que nos ha hecho un avance de 9% en 20 años. Entonces, el avance de la presencia de nosotras en la política está siendo muy lento. Preocupa, por supuesto, que solo hay casos aislados de éxito. Puedo decir, en este caso en México, que se refieren al caso México como un caso exitoso. Por supuesto que si vemos el posicionamiento que alcanza México en este año, sí resulta exitoso. Nosotros avanzamos 10 lugares en un año, de 2024 a 2025. El año pasado estábamos en el lugar 33 y este año estamos en el lugar 23. Y pues claro, no ha sido gratuito.
gracias a que en nuestro país, México, hubo una reforma constitucional muy importante en 2014, se incorporó el principio de paridad. ¿Y por qué lo destaco? Porque si en los ordenamientos jurídicos de este nivel no se consigna y se resguarda un derecho fundamental de las mujeres, como es el ejercer sus derechos político-electorales en amplitud, es muy difícil que se consolide no solo su presencia, sino su incidencia. Esto permitió el solo hecho de que se consignara en nuestra Constitución que a partir de 2015 los partidos estuvieran obligados a emitir listas paritarias. Y eso incrementó sustancialmente nuestra presencia de modo tal que en 2018 casi tuvimos la paridad por primera vez. Y hablando de incidencia, ¿qué sucede cuando ya tenemos casi un Congreso paritario? Pues logramos en 2019 la reforma de la paridad en todo. ¿Y cómo lo logramos? Porque se unieron las legisladoras de todos los partidos políticos para llevar a cabo la iniciativa, posicionarla y votarla de manera uniforme. Ese es un éxito de todas las mujeres políticas que al margen de sus filiaciones partidistas, que esto es lo más interesante, ¿sí? Se unen como mujeres para posicionar un tema en la agenda y llevarlo a un plano legal de modo que se acate. Por eso logró México la paridad en todo en 2019, que obliga a que en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se respete la paridad. Y no solo eso, incluso en los organismos autónomos. Entonces, es la antesala que permite hoy por hoy que México tenga una presidenta. Llegamos a una elección en 2024, fíjense qué interesante, con dos candidatas mujeres a la presidencia. Eso es histórico, porque las dos contendientes más fuertes eran mujeres, ¿sí? Y quien gana la presidencia, evidentemente Claudia Sheinbaum, es la primera mujer que llegue a ese cargo y por supuesto México se vuelve en un referente. Sin embargo, tenemos nuestros desafíos. Por supuesto que aunque traemos esta presencia muy sólida ahora a nivel público, eso no se ha traducido, por ejemplo, en las gubernaturas, ¿no? En las gubernaturas estamos, a pesar de que tenemos 13 gobernadoras, que es un número bastante significativo de 32 entidades, o sea, es muy significativo, pues no se ha alcanzado la paridad. Y las resistencias siguen muy fuerte tanto al interior de los partidos políticos como para seguir avanzando normativamente en la defensa de los derechos de las mujeres. Me quedaré hasta aquí para dar entrada a la segunda participación. Gracias, Vane, gracias todas. Muchas gracias por llevar súper bien el tiempo, Gaby, bueno, respeto a las compañeras y a las preguntas que queremos ver al final y qué maravillosos datos nos has compartido. Definitivamente México ha sido un ejemplo para muchos países de la región por alcanzar esta cobertura en las leyes de esa obligatoriedad en la paridad, ¿no? Porque a veces pensamos que podemos llegar a estos cargos de liderazgo, pero si no hay un sistema que lo propicia, difícilmente las mujeres podemos llegar a esos cargos de liderazgo, ¿no? Así que yo creo que han sido un gran ejemplo con esa ley de paridad de 2015. Bueno, le voy a dar el paso a mi compañera Demil. Demil, adelante desde República Dominicana. Danos esa mirada desde el Caribe. ¿Cómo está esa situación por allá? Sí, realmente buenas tardes nuevamente a todas estas compañeras que en esta tarde nos acompañan. Y te puedo decir desde mi punto de vista que quizás es un poco genérico porque yo vengo de diferentes campos y puedo dar una mirada que no sea solo de la internacionalista, sino de la mujer que trabaja con los grupos de liderazgo, la docente, la madre, como casi todas las que estamos aquí. Puedo decirte o comenzar a decirte que hablar sobre el liderazgo político es hablar implícitamente sobre el liderazgo femenino. Y lo que ha distinguido ampliamente a las mujeres latinoamericanas es su gran arrojo para hablar y el gran avance que hemos tenido en el tema de las leyes de igualdad, pero que también seguimos enfrentando una serie de problemas que sean estar resueltos, estas brechas
en el ejercicio real del poder. Entonces, te puedo decir que ese mismo patrón se repite no solo en República Dominicana, sino a todo lo largo de América Latina. Y como dominicana, puedo decirte que a través de mi participación activa en diversos espacios, he visto de cerca algo muy interesante. Las mujeres en la política no solo estamos esperando que se nos abran los espacios, lo estamos construyendo. Nos está dando dificultad, pero lo estamos haciendo. ¿Y qué necesitamos? Que las cuatro brechas grandes que, por ejemplo, en República Dominicana hemos identificado a través de específicamente el último estudio, la TNEA, que realizó el PNUD en el año 2024, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y otras entidades, y nos ha ubicado que el 49% de las mujeres en República Dominicana, con la participación política, nos ha acercado a elevarnos en el ranking de la igualdad de género, pero que seguimos enfrentando cuatro situaciones sumamente complejas. ¿Cuáles son esas? La brecha entre la representación real y el poder real. O sea, no solo la presencia femenina debe o ha aumentado legislativamente, sino que estas posiciones de poder siguen siendo limitadas, especialmente los cargos ejecutivos y los territoriales. Por ejemplo, en el nivel municipal, solamente 16 de las alcaldesas en 358 escogidos, o sea que hay una diferencia bastante grande en lo que estamos encabezando. Sí, hay vicealcaldesas, hay representaciones vocales, pero la incidencia real de poder no es tan amplia. Y estas mujeres en los logros políticos todavía estamos enfrentando otra gran brecha, las barreras estructurales dentro de los partidos políticos. Nuestros partidos políticos son la principal eh, handicap que estamos presentando para avanzar y llegar a estos espacios de poder. ¿Por qué? Porque lamentablemente siguen siendo representados por hombres que no nos están dejando que ejerzamos ese poder que hemos obtenido muchas veces de modo legítimo a través de las urnas. Por ejemplo, que esa es una de las dimensiones más débiles, en donde nosotros necesitamos fortalecernos mucho más y sobre todo con un área de compromiso institucional que venga desde dentro de los partidos. No es solo la asignación de las partidas, no solo es que nos den el dinero que nos corresponde, que normalmente no se nos da, aunque estén asignados, es que las reglas se cumplan y que se traduzcan en una igualdad real dentro de esas estructuras de poder. Por ejemplo, en los accesos a los acuerdos que se llegan en los partidos realmente no se cumplen. El llegar a las posiciones que son de modo directivo, que no sean a las comisiones de género, de familia o de paridad, no se cumplen. Muy difícil que tú veas a una mujer dentro de la legislación, y en el caso nuestro, que son 4 senadoras, que estén dirigiendo las comisiones económicas o las comisiones presupuestarias. Normalmente las que nos corresponde asignar son las que están asignadas tradicionalmente a los roles femeninos. Correcto. ¿Qué otra desigualdad rampante? Es la desigualdad económica, que impacta seriamente la igualdad política, porque enfrentamos mayores cargas a nivel de los cuidados, el menor acceso a las redes de poder, los recursos económicos, como decía, para financiar las campañas. Muchas veces nosotros somos limitadas en cuanto a los recursos, porque aunque los tenemos, se los asignan a los compañeros que según precisamente los estamentos tienen más posibilidades de ganar que nosotros precisamente porque son hombres. Entonces, hablar de la participación política femenina no puede separarse de la agenda económica y laboral. Y la cuarta parte es la violencia y deslegitimación del liderazgo femenino. Han utilizado, sobre todo en este crecimiento de las redes sociales, atacarnos a través de las redes, cuestionar nuestras vidas personales, el uso de campañas de descrédito, la presión institucional dentro de los partidos políticos, y todas estas prácticas han ido alejando a más mujeres del interés político, de acceder a ellos y de sentirse inseguras para ejercer la política
en eso. Entonces, estos cuatro elementos nos han llevado cada vez a distanciarnos más de los aspectos políticos para ejercer realmente en República Dominicana. En síntesis, para nuestro país y a nivel latinoamericano en general, no es únicamente aumentar la participación femenina política, es garantizar su acceso real al poder, a la toma de decisiones y a la influencia en las agencias, en las agendas públicas. Excelente, muchísimas gracias, Demi. Bueno, mencionaste varios puntos claves, ¿no? Esa representación versus el poder real que podamos tener, el acceso a los presupuestos que han sido aprobados para cada cargo, barreras dentro de los mismos partidos políticos, todas las cargas y cuidados que nos asignan por roles tradicionales de género a las mujeres y por supuesto esa violencia y deslegitimización que nos impide y es una barrera más para lograr entrar, incluso postularnos como candidatas. Gracias, querida, por esa mirada. Vamos a ir reuniendo esas preguntas. Ya Miriam nos puso una pregunta en el chat, así que siéntanse libres para irlas poniendo y las voy a ir reuniendo y leyendo en el momento en que abramos la conversación. Le voy a dar paso a Fabiola para que también nos dé su mirada y también le voy a compartir en el chat su LinkedIn para que, bueno, conecten con todas nuestras panelistas, que esa es la idea, generar conexión, networking entre nosotras y seguir generando sinergias. Así que adelante, Fabi. Muchas gracias, Vane. Bueno, buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en este espacio virtual. Es un gusto encontrarnos, ¿no? Para reflexionar, co-crear y poder innovar en torno al liderazgo de las mujeres, entendiendo que la transformación social y económica también se construye en complementariedad con los hombres. Gracias a Mujeres Líderes América y al Directorio Nacional de México por este espacio tan necesario. Gracias, Vani, por esta pregunta que se ha planteado, que con gusto quisiera compartir algunas reflexiones desde la experiencia que venimos impulsando desde Nexus. Si analizamos el panorama regional, América Latina se ha convertido en una de las regiones con mayores avances en representación política de las mujeres. Y según datos del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, las mujeres ocupan aproximadamente el 36% de los escaños parlamentarios en América Latina y el Caribe, una cifra significativamente superior al promedio mundial, que ronda en el 26% según datos del 2023. En este progreso se explica principalmente por la adopción de cuotas de género y leyes de paridad que se han expandido en varios países de la región desde los años 90. En este contexto regional, Bolivia se ha estado destacando como uno de los países con mayor representación política femenina en el mundo. Y de acuerdo con datos recientes, posteriores a las elecciones generales del 2025, las mujeres ocupan 87 de los 166 escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Esto representa el 52,4%, lo que sitúa al país entre los primeros del mundo en representación parlamentaria femenina. Ahora, estos avances no son causales, no son casuales, son el resultado de un proceso institucional y social acumulativo que se ha ido sustentando en diferentes reformas normativas clave. Para mencionar algunas rápidamente, la ley de cuotas electorales aprobada en el 1997, que introdujo la participación mínima de mujeres en las listas electorales. La Constitución Política del Estado del 2009, que reconoce la igualdad y establece el principio de participación equitativa entre mujeres y hombres. La Ley del Régimen Electoral número 026 del 2010, que consolida el principio de paridad y alternancia en candidaturas. Y la Ley número 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, aprobada en el 2012, considerada una de las primeras legislaciones en el mundo que reconoce y sanciona esta forma específica de violencia política, de acuerdo a datos del Observatorio de Paridad Democrática de la CEPAL del 2022. Ahora, sin embargo, como señalan diversos estudios sobre representación política, uno de los principales desafíos ya no es únicamente el acceso a los cargos públicos, como nos comentaba nuestra colega
de República Dominicana, sino el ejercicio efectivo del poder político. En otras palabras, el reto actual es consolidar lo que la literatura denomina representación sustantiva, que también lo recogía en su análisis nuestra colega del Directorio Nacional de México. Es decir, la capacidad real de incidir en decisiones, agendas y políticas públicas. En el caso de Bolivia, uno de los desafíos más visibles sigue siendo la persistencia del acoso y la violencia política hacia las mujeres, especialmente en los niveles subnacionales de gobierno. Algunas investigaciones impulsadas por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han documentado que este fenómeno continúa afectando a concejalas, alcaldesas y líderes comunitarios. Estos datos han sido recogidos por la Coordinadora de la Mujer, organización líder feminista en Bolivia y de Idea Internacional en un estudio del 2021. En este proceso es fundamental reconocer que muchos de los avances institucionales logrados en Bolivia han sido impulsados por la incidencia sostenida de organizaciones de la sociedad civil. Para dar algunos ejemplos, como la Coordinadora de la Mujer, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paza y el Círculo de Mujeres Periodistas de la Paz, entre muchas otras más que están desplazadas a nivel nacional. Han desempeñado un rol clave en la generación de investigación, formación de lideresas, monitoreo legislativo y promoción de reformas legales orientadas a fortalecer la participación política de las mujeres. Asimismo, diferentes actores del sector privado han comenzado a contribuir a estos procesos mediante iniciativas de inclusión económica femenina. Instituciones como Banco Sol, Banco FI, entre otros, han impulsado programas de acceso a crédito y capacitación financiera para mujeres emprendedoras, lo cual fortalece la autonomía económica. Un factor ampliamente reconocido como facilitador de la participación política, esto de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo en un estudio realizado en el 2022. Por tanto, el desafío actual puede entenderse como la consolidación de una segunda etapa de la democracia paritaria en Bolivia, pasar del acceso a la representación hacia un ejercicio pleno de liderazgo político femenino. Te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabi. Wow, miradas muy interesantes desde cada uno de estos países, ¿verdad? Imagínense, Bolivia con más del 50% en participación. Me quedé impresionada y disculpa mi ignorancia, la ley de cuotas electorales desde el 99. Felicidades por eso. Qué maravilla, otro país que es también un ejemplo, ¿no? A seguir en la región. Muchísimas gracias por esa mirada y ahora vamos a darle paso a nuestra compañera Vivian, que debe estar por acá, a ver si la veo conectada, que ella está conectada desde Israel y bueno, estamos en una situación complicada allí. Vivian Francos, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy arriba Perfecto. tuyo. Ajá, ahora sí te veo. Bienvenida, Sí, sí. querida. Danos tu Muchísimas mirada gracias. también. Bueno, yo la verdad que soy muy, muy optimista. Yo vengo de la parte de análisis y posicionamiento digital, reputación digital, y oyéndolos a ustedes, siento un optimismo enorme porque parecerá mentira, pero hemos avanzado mucho. Y voy a decir, más allá de que la ley nos obligue, ojo, más allá de que haya normativas, más allá de que suene a que nos quieren meter o suene a que hemos ganado un lugar, les tengo que decir que en Centroamérica, porque son estudios que hago para mis clientes, en Centroamérica, ¿ok? Las mujeres tienen moví la pantalla sin querer, las mujeres tienen un 37% de participación política cuando en Europa tienen el 33%. Y eso para mí es muy significativo porque en Latinoamérica el machismo es mayor, la reputación digital de las mujeres pues no las apoya, las leyes estamos constantemente saliendo a pelear por ellas y decir y escucharlas a ustedes de todos estos progresos que en México estamos al 50%, en República Dominicana al 37%, en España estamos al 44%, en Costa Rica estamos al 49% más o menos. Oye, estamos avanzando muchísimo. Sin embargo, creo que el primer desafío que enfrentan las mujeres en política tiene que ver con la legitimación de su voz en el espacio público.
Y aunque hemos avanzado mucho en representación y en posiciones, todavía cuando la mujer entra en la arena política, su liderazgo es evaluado de manera distinta. A la mujer no la miran como miran a los hombres. Muchas veces el debate se centra, en vez de centrarse en sus propuestas, se desplaza hacia aspectos personales, su estilo de vida, cómo viste, su carácter, incluso su vida privada. Entonces, el ideal político se ve juzgado por la persona. El segundo desafío es la violencia política y digital. Eso lo vivimos todos, todos los que tenemos una opinión política, todos los que salimos a opinar en Twitter o opinar en cualquier red social, corremos el riesgo de ser minimizados, ser agresivos y recibir acoso digital. Eso desgasta y hace que las mujeres se retiren de la política porque la mujer lleva al hogar. La mujer no solamente es la que sale a hablar en público, la mujer lleva al hogar, lleva a los hijos, hay un tema de reputación, hay un tema de familia y la mujer prefiere no meterse en política para no salir lastimada a nivel de su familia. En esto el hombre pues es más free, por llamarlo de alguna forma, más ligero, no se lo toma tan a pecho y es la condición de la mujer es muy maternal. El tercer desafío, la visibilidad de la conversación pública. Gran parte del debate político se construye en el espacio digital hoy en día. Vivimos la transformación corona. Desde el 2020 todo el mundo está digital. Antes la gente ni siquiera sabía que en el WhatsApp se podría colocar un enlace. Hoy las campañas políticas llegan por WhatsApp, llegan por redes, te llegan por email, te llegan de forma que te hacen tomar una posición política determinada en algún momento de tu vida. Entonces, simplemente el hecho de estar digital también para la mujer implica un posicionamiento, una reputación, pero también un acoso. Y aquí es donde yo pienso que hay un cuarto elemento, que es la falta de una estrategia de posicionamiento digital, que es lo que nos está afectando a todas como mujeres, sin importar el país donde estemos, sin importar la legislación que nos apoye. Cuando las mujeres salen a la arena política, debemos de estar cubiertas, todos tenemos, hombres y mujeres, pero hay algo que se llama reputación digital, y la reputación digital no es solo lo que digo, sino lo que hago y lo que parezco. Es decir, ¿qué herramientas tenemos para posicionarnos digitalmente? Principal tenemos el hashtag, por más que digan que no sirve, no. El hashtag es un motor, es un algoritmo. En el momento que mi nombre lo coloque en un hashtag y lo coloque alrededor de hashtags positivos o palabras positivas, ahí es cuando la mujer va a tener la herramienta que le va a permitir posicionarse y salir adelante en el foro político para ganar posiciones y respetarse. Otro tema es, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el environment digital. En otras palabras, para mí, el reto no solo estar presente, sino tener voz, visibilidad e influencia en la conversación política contemporánea. Y eso está emparejado a liderazgo y está emparejado a reputación digital. Entonces creo que el primer trabajo que tenemos que hacer, más allá de lograr la posición política, es trabajar la reputación digital con todo el esquema, con toda la infraestructura digital que tiene que acompañar a la mujer para protegerla, como si fuera una coraza. Muchas gracias, Vivian. Bueno, muchos temas interesantes que has tocado, ¿no? Sobre todo esos estereotipos de las mujeres que, bueno, somos las más maternales y los hombres son los más liberados de las responsabilidades del hogar. Eso es precisamente lo que queremos cambiar, pero es la carga que seguimos viviendo, ¿no? Es con lo que nos vinculan constantemente. Y las mujeres pienso yo que también podríamos ir si el sistema nos arropara, podríamos perder el miedo también. Lo que pasa es que tenemos un sistema que aún no nos arropa para estos cargos de liderazgo en política. Pero bueno, eso es lo que estamos trabajando en este panel. Allí compartí tu LinkedIn porque es clave el posicionamiento y por supuesto el manejo reputacional que cada una tenga. Y yo creo que en eso tú eres una gran asesora y te necesitamos porque es un gran poder saber cómo manejar tu imagen y tu reputación y tu marca personal en un mundo tan digitalizado. Bueno, aquí va. Básicamente una web, LinkedIn, Twitter, dejar el Instagram y dejar el Facebook, porque lo que te posiciona con tu voz digital es tu web, tu LinkedIn y tu Twitter. Excelente. Muchas gracias, Vivian. Recuerden que nos pueden dejar sus preguntas en el chat. Yo las voy a ir las voy a ir leyendo una vez que terminemos en la segunda ronda que va a comenzar ya.
Y por supuesto van a empezar las dos últimas personas que participaron en esta ronda para darles ahora prioridad. Vamos con la primera pregunta, la segunda pregunta, que es, ¿qué oportunidades o coyunturas son favorables en su país o desde su mirada para fortalecer la incidencia política de las de las mujeres, perdón? Entonces la pregunta es, oportunidades o coyunturas que sean favorables desde su mirada o en su país para fortalecer la incidencia política de las mujeres. Entonces, bueno, voy a comenzar en esta ocasión si les parece bien con Fabi, luego va Vivian, Demil y Gaby. Entonces, Fabi, adelante. Muchas gracias. Bien, respecto a esta pregunta, creo que deberíamos de situarnos y analizar estas oportunidades actuales para fortalecer la incidencia política de las mujeres. Es importante situarnos en el debate en un contexto más amplio, ¿no? O sea, el momento de transformación que vive el sistema internacional y las democracias contemporáneas. Actualmente el mundo atraviesa una etapa de ordenamiento geopolítico que está marcado por tensiones entre potencias, crisis de legitimidad democrática en varias regiones y transformaciones tecnológicas, como nos comentaba nuestra compañera anteriormente, que están redefiniendo la gobernanza pública. En este escenario, la discusión sobre la calidad de la democracia y la representación política inclusiva se ha convertido en un tema central dentro del sistema de Naciones Unidas, que reúne actualmente a 193 Estados miembros y constituye uno de los principales espacios multilaterales de deliberación sobre gobernanza global. En este marco, dentro de estas discusiones impulsadas por Naciones Unidas, particularmente en torno a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha destacado la importancia de fortalecer instituciones democráticas, inclusivas, representativas y participativas, reconociendo que la participación política de las mujeres es un componente clave para la estabilidad y legitimidad de los sistemas democráticos. Este debate global también se refleja en el análisis de organismos internacionales especializados en democracias. Para darles un ejemplo, según datos de la Unión Interparlamentaria, organización que agrupa a parlamentos de más de 170 países, América Latina es actualmente la región con mayor presencia de mujeres en los parlamentos nacionales, con aproximadamente un 35% de representación femenina, superando el promedio mundial que ronda el 27%. Este avance regional ha sido posible gracias a reformas institucionales que han sido impulsadas durante las últimas décadas, ¿no? Como las cuotas de género, los sistemas de paridad electoral y las leyes contra la violencia política que han sido estudiadas por organismos como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA Internacional, como ejemplos de innovación democrática. Pero dentro de este panorama regional, vamos a destacar que Bolivia se posiciona como uno de los países más avanzados del mundo en materia de representación política de las mujeres, con las reformas mencionadas anteriormente, que han sido introducidas a partir de la Constitución Política del Estado del 2009, junto a esta ley de régimen electoral, la 026 y la ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, que ha permitido de alguna manera consolidar este marco normativo robusto y que va garantizando la paridad y la participación política femenina. En este contexto institucional, crea una primer gran oportunidad: consolidar la transición desde la representación formal hacia una mayor incidencia sustantiva en las decisiones públicas. Es decir, fortalecer el liderazgo político de las mujeres en espacios estratégicos como la presidencia de comisiones legislativas, la negociación presupuestaria, el diseño de políticas públicas y la diplomacia parlamentaria. Una segunda oportunidad estratégica tiene que ver con la construcción de liderazgos políticos intergeneracionales. Estudios recientes de la Unión Interparlamentaria muestran que uno de los principales desafíos de la política contemporánea actual es la baja representación de personas jóvenes en los parlamentos del mundo. En muchos países, las mujeres jóvenes enfrentan barreras estructurales para poder tener acceso a espacios de decisión. Por esta razón, diversos estudios sobre fortalecimiento democrático nos están recomendando promover procesos sostenidos de mentoría política y formación intergeneracional, donde lideresas con experiencia puedan transferir conocimientos institucionales, habilidades estratégicas
y redes de articulación política a nuevas generaciones. En el caso de Bolivia, esta oportunidad es especialmente relevante debido a la fuerte tradición de liderazgo social comunitario. Las mujeres bolivianas han tenido históricamente un rol activo en organizaciones territoriales, movimientos indígenas, sindicatos y organizaciones sociales. El poder conectar esa experiencia histórica con las nuevas generaciones de mujeres jóvenes, urbanas, rurales, indígenas, profesionales, empresarias, puede fortalecer significativamente la incidencia política femenina en el país. Una tercera oportunidad importante es la posibilidad de fortalecer la formación especializada en política pública para mujeres líderes. Diversos estudios del Banco Mundial, de la Organización de los Estados Americanos y de IDEA Internacional han señalado que el fortalecimiento de estas democracias requiere mejorar las capacidades técnicas de quienes ocupan cargos públicos. ¿Esto qué implica? Promover programas de formación en áreas como análisis de políticas públicas, elaboración legislativa, presupuestos públicos con enfoque de género, negociación política, comunicación democrática y un elemento muy importante en la política contemporánea, la gobernanza digital. Este tipo de formación permite avanzar hacia un liderazgo político que combine legitimidad social con capacidad técnica, contribuyendo a que la política pública se base cada vez más en evidencia y en soluciones sostenibles para los desafíos de desarrollo. Una cuarta oportunidad clave en Bolivia es el papel histórico de la sociedad civil como promotora de la participación política de las mujeres. Organizaciones que mencioné anteriormente, como la Coordinadora de la Mujer, Católicas por el Derecho a Decidir, Gregoria Pasa o el Círculo de Mujeres Periodistas de la Paz, han desarrollado durante décadas procesos de formación, investigación, incidencia legislativa y movilización social que han sido fundamentales para impulsar estas reformas institucionales en el país. Este tejido organizativo constituye lo que la ciencia política denomina infraestructura democrática, es decir, redes sociales e institucionales que permiten sostener la participación política y fortalecer la rendición de cuentas en las democracias. Finalmente, una quinta oportunidad estratégica está vinculada con el momento que atraviesan las democracias en América Latina. Todos estos informes nos están advirtiendo que la región enfrenta desafíos como polarización política, fragmentación, desconfianza institucional y expansión de discursos populistas. En este contexto, el fortalecer el liderazgo político de las mujeres puede contribuir a renovar la política democrática, promoviendo y fortaleciendo una continuidad de estas prácticas de diálogo, deliberación pública y construcción de consensos. Por ello, en el caso de Bolivia, fortalecer la incidencia política de las mujeres no solo representa un avance en términos de igualdad, sino también una oportunidad para consolidar democracias más inclusivas, más representativas y más sostenibles en el largo plazo. Muchas gracias. Vale, paso la palabra. Muchas gracias, Fabi. Qué valiosas recomendaciones nos acabas de regalar. Qué gran obsequio. Muchas gracias por eso. Vamos a darle el paso ahora a Vivian. Vivian, adelante. Bueno, como ven, yo lo hablo a modo general, las oportunidades y a pesar de los desafíos que estamos viendo, que presentamos en todo momento, siempre lo dije, a partir de la digitalización, tenemos ya 10 años aprendiendo a ser digitales y descubriendo que tenemos oportunidades para apoyar a las mujeres, para apoyar a nosotras mismas y para transformar el espacio político. Hoy las redes permiten a las líderes activistas, periodistas, ciudadanas que participen directamente en la conversación política, lo cual les permite penetrar las estructuras políticas, penetrar los partidos, ¿de acuerdo? Y poder posicionarse con su propia voz. Ya los grandes partidos no son los que posicionan a las mujeres, sino a las mismas mujeres van rompiendo los estereotipos y van aprendiendo a ser líderes. Hay educación. Anteriormente las mujeres en Latinoamérica no accesaban a la educación. La generación que tiene 40 años hoy no es la misma generación que tenía 40 años hace 20, por un lado. Y por otro lado, como lo dije antes, la digitalización ha hecho que esto se masifique, entre comillas, ¿no? Cualquiera puede ser política, cualquiera sale adelante con su comunidad, avanza hacia el ayuntamiento, avanza hacia la alcaldía y va buscando una posición de liderazgo, de solución a los problemas de su comunidad.
su comunidad cada vez es más grande porque su cargo político, su representación va siendo mayor. Pero definitivamente lo que estamos haciendo es construir comunidad, visibilidad e influencia. Y si domina la parte digital, el avance es tan rápido como avanzan los algoritmos, tan rápido como avanza un hashtag. Lo importante de todo esto es mantener la reputación digital protegida. Entonces, tener una creciente conciencia social sobre la igualdad de género y representación política es educación, pero también el avance hacia la propuesta sana, los recursos bien manejados, la responsabilidad hacia la comunidad, la responsabilidad hacia la organización a la cual pertenece, porque definitivamente sin organización no va a llegar más allá, porque así funciona realmente. Eso ya es un tema muy fuerte de romper. Tenemos una tercera oportunidad, que es cuando la colaboración entre mujeres líderes, mujeres apoyan a mujeres, lo que está pasando, por ejemplo, en México, que hubo dos candidatas políticas. Eso se puede trasvasar como que el liderazgo era de dos mujeres y las dos mujeres, una, entre comillas, apoyaba a la otra en cuanto a que la mujer puede liderar el país, puede conducir el país. Hubiera sido diferente si fuera un hombre con una mujer, porque ahí se hubiera notado el machismo o la preferencia. Pero las dos líderes eran mujeres, las dos venían con una influencia política muy grande y cada una tenía su propia reputación, su propio canal, su propia vida digital. Y eso fue lo que hizo que ganara la señora Claudia por encima, porque tenía una reputación digital pues mayor. Colaboración entre mujeres líderes y, por supuesto, el uso estratégico de los datos y comunicación digital con una narrativa pública coherente. Cuando salimos a la vida digital, no salimos de un día para otro, sino tenemos una trayectoria y eso se maneja a nivel político, lo sabemos todos. Lo importante aquí es amplificar la voz y participar de manera efectiva en la construcción de una agenda política. Decir que lo que digo hoy también lo voy a decir mañana, lo voy a decir más alto y lo voy a decir mejor. Gracias, Vivi, excelente. Tenemos una gran oportunidad allí que podemos aprender y aprovechar, ¿no? Y capitalizar al máximo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora va Demil desde República Dominicana también para darnos su mirada acerca de esta pregunta de qué oportunidades o coyunturas son favorables desde su país para fortalecer precisamente esa incidencia política de nuestras mujeres. Adelante. Sí, dando aquí esencia a todo lo que han hablado mis compañeras anteriormente, esos mismos factores que se ven en Europa, eso se ven también en cualquier otra parte del mundo. O sea que hay un movimiento revolucionario y en el caso de República Dominicana hay un factor muy positivo, independientemente de todas las trabas y brechas de las que hablé anteriormente. Hay una disposición de cambio. ¿Por qué? Porque hay unas mejoras en el caso de nuestro país, como por ejemplo que hay un marco institucional cada vez más sólido. El Estado, por ejemplo, a través del Ministerio de la Mujer y de la Presidencia de la República, ha creado una serie de iniciativas para apoyar el desarrollo en República Dominicana. Ha establecido, por ejemplo, el sello Igualando RD, donde premia a aquellas instituciones que han ido creando políticas de igualdad, de equidad. Ha establecido a través del Ministerio Público la creación por ley de las unidades de género en las instituciones públicas como una forma de disminuir los índices de violencia, de apoyar la creación de políticas públicas, también una mayor participación femenina en los estamentos del Estado y impulsar a través del apoyo de entidades como el PNUD, que como decía, había trabajado con el tema del índice de Atenea, eh, el capacitar cada vez a más mujeres en temas políticos y sobre todo a aquellas mujeres que están teniendo los primeros pasos en los partidos políticos en nuestro país. Entonces, el sello Igualando RD es una de esas iniciativas, también la iniciativa de paridad de género, que es un plan de acción como el PRELEC, donde apoya también a aquellas empresas del sector privado que promueven aquella respuesta a que las mujeres
tengan una mayor participación y equidad salarial, que es uno de los temas que más nos separan en el aspecto femenino para cerrar esas brechas salariales, la capacitación en las decisiones de liderazgo, en el acceso a más juntas directivas, oportunidades en sectores estratégicos y que no son tan tradicionales como el sector industrial en el caso de República Dominicana, donde el 49% de los empleos que están liderados por mujeres, pero el 53% son informales, los que amplían más de un 19, un 23% la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y también esto va a ayudar a cambiar un poco esa visión de que apenas tengamos una participación de un 37% cuando nuestra ley de paridad establece que sea hombre o mujer, una representación de un 40-60 hasta el momento, independientemente, no importa si son hombres o mujeres. Entonces, esto va a permitir una mayor participación de las mujeres también en los procesos de consulta pública. ¿Por qué? Porque normalmente las mujeres no eran el gran foco consultado a la hora de realizar una política pública. Entonces, ¿cómo podemos crear empatía? ¿Cómo podemos crear necesidades reales con alguien que esté en el poder si estamos subrepresentadas o no somos consultadas cuando se van a tomar esas decisiones? Por tanto, esto es un elemento clave que se está empezando a tomar en cuenta cuando se realizan las consultas públicas, una mayor participación femenina. Por ejemplo, en el último estudio que se hizo para la elaboración del informe anual de las condiciones económicas de las mujeres, se consultaron a más de 4.000 en esta edición, cuando tradicionalmente quizás participaban algunas 500 y estaban centradas básicamente en la ciudad capital o en la segunda ciudad o las ciudades más importantes del país. Habían obviado la parte rural, lo de los barrios con menos acceso, oportunidades de formación o de acceso económico, y estos ejercicios fortalecen la democracia, obviamente, porque las políticas sin mujeres no se construyen equitativamente, o sea, realmente eso lo hemos visto una y otra vez. ¿Qué otra ventaja puedo citar? Que estamos construyendo un relevo generacional. Hay una nueva generación de liderazgos femeninos, con mujeres que están surgiendo desde diversos puntos, desde la academia, la sociedad civil, el sector privado, la política. De hecho, por ejemplo, nuestra vicepresidenta actual proviene del sector privado. Otras muchas vienen de una tradición política heredada, otras que han empezado a presentar interés porque, tal como decía Vivian, o no recuerdo cuál era que decía de las chicas, que hablaba porque estamos implementando, aunque sea de modo autóctono, sin planificación, la mentoría. Aquí las mujeres políticas dominicanas están formando una nueva generación sin tener que ser coartada por algún alineamiento del partido o por alguna obligación, sino que de modo voluntario han ido dándole la mano a esta generación de jóvenes que están interesándose, porque como no son muchas, están intentando apoyarlas para que sigan el camino, sabiendo que las que están establecidas normalmente ya están cumpliendo su etapa quizás de modo generacional. Entonces, esta generación tiene el potencial de transformar, de cambiar, de ser más inclusiva, de tener un pensamiento quizás más estratégico, más amplio y con una visión más global, más humanitaria y más acorde a las necesidades. También no tienen el mismo miedo quizás que nuestras generaciones anteriores, porque se atreven a exigir sus derechos, a levantar sus voces, a decir, aquí estoy. Y eso es una gran ventaja para nosotros, porque hemos demostrado que la historia democrática de América Latina y del mundo está hecha de las decisiones que hemos tomado como mujeres, porque cuando no hemos sido nosotras la que hemos estado de frente, hemos sido impulsoras de esas políticas, apoyando a nuestros compañeros, a nuestros hijos, impulsando a nuestros esposos por nuestras necesidades, por lo que sea, pero las mujeres son primordiales en este desarrollo y por eso nuestro gran desafío siempre será demostrar que cada vez que ampliemos la participación y apoyemos a más mujeres con eso, también la calidad de nuestras democracias va a aumentar. Muchísimas gracias, Domi.
qué cierre tan Y magistral. disculpe, hablando con relación a Mayrian, que decía que en el caso de República Dominicana, obviamente la desigualdad en contra de las mujeres es abismal con relación a la reputación digital y política. Uno de nuestros últimos casos fue el de la alcaldesa Betty Jerónimo, que aunque es una mujer que ha hecho 3 maestrías, se ha casado, es madre de familia, tiene 2 hijos, todo lo que se referían a ella mientras ella estaba en campaña política no es cuando ella creció, sino que se referían a ella como la ex bailarina Betty Jerónimo. Ningún momento, ninguno de los otros candidatos, que ni siquiera muchos de ellos han ni siquiera terminado el bachillerato o no tienen una carrera o no tienen, o inclusive hasta fortunas cuestionables. Ellos ninguno han sido cuestionados de dónde vienen ni lo que son, ni ninguno le ha dicho. El dueño de banca, el supuesto transportista que se ha hecho de dinero por usar fondos del pueblo o por recibir sobornos, ninguno fue cuestionado. Embargo, el pasado y reputación de Betty, por ponerte de ejemplo, siempre sale a colación el tema de que ella era una ex bailarina de televisión, que era bailarina normal. Y siempre se le cuestiona esa parte. Y así como Betty, hay muchísimos otros casos de mujeres que participan activamente en la política donde se les cuestiona justamente o que dejan de lado los hijos o los maridos, o que por eso, expresiones, por ejemplo, por eso es que está sola, esa nunca va a conseguir pareja, o esa tal cosa, porque es esto. Cuando nosotros somos exigentes en cuanto a necesidades, entonces sí somos cuestionados, pero a los hombres jamás en la vida se le cuestiona ser fuertes o que dejen su familia de lado para ejercer la política. Así es, querida. Muchas gracias. Y el cierre magistral, sin igualdad no hay democracia. ¿Qué democracia se puede dar si no hay igualdad? Si no hay igualdad Así mismo. sustantiva. O sea, no existe. Así que si vamos a hablar de democracia, pues entonces procuremos ser sociedades más igualitarias. Bueno, Claro, mi es que su Gaby, paridad política no hay concesión, es una condición esencial para una democracia representativa. esencial, fundamental e indiscutible. Bueno, muy alineada con esta mirada, como habrán visto, yo metiéndome aquí en la discusión. Pero bueno, vamos a cerrar con Gaby, que además es la lideresa de este conversatorio. Gaby, nos encantaría escuchar tu cierre y luego abrimos la conversación, que es para eso. Además veo mucha participación en el chat y yo creo que la idea precisamente es abrir la conversación y expresar las dudas y las incomodidades que esta conversación incluso pudiera generarnos. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Vane. Me preocupa mucho y quiero retomar como empecé el tema de la agenda bélica que ya también mis compañeras refirieron, porque la historia nos ha demostrado que cuando la agenda bélica se superpone, los derechos de las mujeres retroceden. Y tenemos uno de los indicadores. Este informe que yo les estaba refiriendo, el informe global de brecha de género, ya nos da un indicador importante de que las mujeres descendieron 4 puntos en un año, 4 puntos, en representación en los congresos como presidiendo las cámaras, ya sea en parlamentos o en congresos. Cuando las mujeres no tenemos voz, nos invisibilizan, hablando precisamente de lo que mis colegas referían en cuanto a nuestra presencia digital y política en lo real, porque también somos objeto de coberturas con sesgo, así como lo estaban señalando. Efectivamente, desde las marchas se nos dicen que atacamos, desde el propio sistema que nos critica fuertemente con ese sesgo de género por nuestro estado civil, por nuestro físico. De alguna manera, la tipificación de la violencia política por razón de género recientemente, por ejemplo, en el caso de México, ha alcanzado el nivel del 60% en ataques digitales hacia las mujeres que están en la política. Es un indicador bastante fuerte. Y eso que México tiene tipificada la violencia digital, por lo menos en Ciudad de México, con la ley de Olimpia. ¿Y por qué refiero esto? Porque la legislación no es todo. O sea, las mujeres apostamos por cuotas, por igualdad y porque tuviéramos ese marco legal que nos lo permitiera, porque obviamente si llegamos al poder buscamos una incidencia para que se atiendan las demandas de la mitad de la población que somos.
en México y en el mundo. Las mujeres somos más del 50% de la población y las agendas políticas no responden en modo alguno a nuestras necesidades. Eso es muy grave, porque retomando esta discusión de coyuntura, la social, ¿cómo pedir que las mujeres sean líderes políticas si, por ejemplo, en el caso de México tenemos un dato abrumador? Una de cada 4 mujeres entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja. O sea, eso nos coloca en el lugar 77 de 166 países en la OCDE. O sea, no hay la independencia ni educativa ni económica para que las mujeres tengan mayores herramientas para contender políticamente. ¿Por qué? Porque las contiendas cuestan, porque posicionarnos políticamente requiere que nos dediquemos en horas de trabajo y en recursos económicos a ese proyecto político. Regularmente los partidos políticos les destinan muy pocos recursos económicos a las campañas de las mujeres. Y además, las mujeres tienen esa doble carga, de la que quiero cerrar con ello porque me parece muy importante, la carga del cuidado. En México, por ejemplo, les comparto el dato, 40 horas semanales destinan las mexicanas al trabajo de cuidado que no les es remunerado. Esto en términos económicos es de una magnitud que representaría el 25% del Producto Interno Bruto del país. Nuestro trabajo no remunerado tiene un valor en el Producto Interno Bruto del país. Y si nosotras, todas las mujeres que cobraran ese trabajo de cuidado no remunerado, estarían ganando 60,000 pesos al año. Eso les daría un nivel de vida bastante digno, solo porque se les reconociera y se les pagara ese trabajo no remunerado. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío? Por lo menos no creo que sea México el único caso, me atrevería a decir que es un tema, por lo menos a nivel toda Latinoamérica, que exista no solo un sistema de cuidados, sino que este sistema de cuidados sea eficiente. En Ciudad de México hay una iniciativa que entró en vigor, pero no se ha puesto en marcha. Entonces, hay medidas aisladas que pretenden subsanar como política pública el cuidado, ¿sí? Dándoles dinero a las mujeres con programas sociales para que puedan realizar ese trabajo. Y en el Senado de la República hay iniciativas que no han prosperado, se han sido discutidas una y otra vez y se retoman y se vuelven a retomar, pero no procede como una iniciativa que consigne nuestra Constitución, que debe de haber un sistema que descargue ese trabajo que vienen realizando, no digo de este sexenio, históricamente las mujeres, ¿sí? Entonces, es muy difícil exigir o pensar que las mujeres quieran participar políticamente si no tienen salvadas ni siquiera sus necesidades básicas. En el caso de México, el 45% de mujeres son las que trabajan y trabajan en sectores castigados, sectores de servicios, sectores de ventas. ¿Esto a qué las conduce? A una vejez empobrecida. Van a ser mujeres que no van a tener ni servicio social, ni pensión, y tampoco van a tener un servicio médico, ni van a tener recursos para cuidarse médicamente, porque durante su vida económica no pudieron generar lo suficiente. Entonces, ¿por qué? Y todo esto se los comparto porque ¿qué nos llevó a todas las mujeres en la historia a tener como bandera que las mujeres teníamos que llegar a la política? Porque siempre hemos creído, porque lo hemos visto en los hechos, que de la política se emiten las acciones para la sociedad y eventualmente para beneficiar sus condiciones. No ha sido el caso. Estamos muy lejos de alcanzar el objetivo. Qué bueno que ya tenemos cuotas, qué bueno que ya tenemos paridad, pero sin embargo, si no tenemos esa autonomía económica, si no tenemos un nivel educativo mayor que nos permita competir laboralmente y en mejores condiciones, y si no tenemos ese sistema de cuidados que nos permita hacerlo, trabajar, estudiar, capacitarnos y estar en mejores condiciones, entonces todas las mujeres que están en la política tienen un gran reto por delante. Tomar la bandera del 50% de las mujeres que están esperando que las políticas que emitan, ¿sí? Que las políticas que propongan
tengan un enfoque de género. Por eso hemos querido mujeres en el poder. ¿Sí? Hay casos en la historia que nos demuestran que muchas mujeres han tenido ese enfoque de género y han creado las licencias de paternidad para que no solo las mujeres se vayan a cuidar a los hijos cuando nacen, sino también los padres puedan participar de ello y sea una cuestión equilibrada. Si los hombres no son iguales dentro del hogar y las mujeres no somos iguales dentro del campo público laboral, no vamos a llegar a esa aspiración de equidad y de igualdad. ¿Sí? Entonces, me parece que tenemos que seguir abonando, no solo porque lleguen las mujeres, sino que llegando asuman la agenda de género para resolver ese rezago histórico que hemos estado viviendo las mujeres en todas las condiciones. Me quedé pensando justo en lo que decías, Vane, es sistémico. Es sistémico. Muchas veces la violencia contra nosotras viene del propio sistema. Hablando de contiendas electorales, yo las invito a que analicen la sentencia que en su momento emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de mi país, en México, declarando que el anterior expresidente cometió violencia política por razón de género contra una de las contendientes a la presidencia. Y hay una sentencia. No lo digo yo, no es un tema de café, hay una sentencia de un tribunal, del tribunal especializado en la materia, donde se documenta que desde la presidencia se utilizó ese cargo público para denostar y atacar y ejercer violencia política por razón de género. ¿Sí? Contra una candidata opositora. Entonces, si ese sistema oprime y margina y desacredita a las mujeres que contienden políticamente, porque además son figuras de esa carga que polariza las que están llegando al poder y están tomando las decisiones en el mundo, ¿sí? O sea, lo mismo se está haciendo en Estados Unidos que en Argentina, se polariza, se agrede a las mujeres, y cuando se legitima el discurso de odio desde la presidencia de un país, la sociedad tiene la libertad de sentirse dueña de atacar a todo aquel que le resulte diferente. Y entonces ese discurso de odio que inicia en una declaración pública se potencializa en las redes y desafortunadamente se traduce en lo social. Entonces, no quiero terminar sin decir sí, vamos bien numéricamente, está en riesgo nuestra agenda ante este contexto bélico de polarización y de conflicto social, y tenemos o nuestras políticas, sobre todo yo lo digo en mi país, tienen una agenda pendiente con la agenda de cuidados para que logremos que más mujeres en mi país y ojalá en toda la región y ojalá en todo el mundo puedan estar en las condiciones de desarrollarse y participar políticamente. Creo que todos lo necesitamos, todas y todos. Gracias, Vane. ¡Wow! ¡Qué forma tan magistral de cerrar esta primera parte de nuestro encuentro! Muchas gracias, Gaby. Súper de acuerdo y unidas con ese corazón feminista por las mujeres. Me hiciste recordar dos temas, ¿no? Con tu participación. Por un lado, por nacer mujer, no se nace feminista. Y por otro lado, Rita Segato, nuestra maestra en tantos temas, y el principal es sobre la violencia de género y masculinidades tóxicas, nos dice, una cosa es el sexo y otra cosa es el género. O sea, no necesariamente por tener una presidenta mujer vamos a tener políticas feministas, ¿no? Una cosa es nacer mujer, otra cosa es actuar o desempeñarse de alguna u otra forma. No es que esté de acuerdo o no, pero bueno, ahorita estamos viendo muchas iniciativas que tienen que ver con los cuidados, ojalá se terminen de cristalizar. Incluso, bueno, hay iniciativas en varias alcaldías que estamos viendo que están precisamente abordando ese foco de los cuidados. Mucho por hacer, querida, pero no hay que normalizar que las mujeres para la casa y los hombres para la calle. Primero, no normalicemos esa realidad que es un rol tradicional de género. Las mujeres podemos y queremos ser lo que queramos ser en nuestra vida. Es lo que yo le digo a mi hija adolescente para que no haya ningún entorno o contexto que la limite en sus deseos y sus expectativas y propósito de vida. Y si quiere ser una mujer política, pues que se proponga ser una mujer con incidencia política. ¿Por qué no? Bueno, empecemos con esa ronda de preguntas. Si alguna quiere levantar la mano y hacerla
de forma abierta. Aquí en el chat pues está súper bienvenida. Esto es un espacio para todas, es un conversatorio, pero en principio si quieren voy a ir comenzando con algunas participaciones que vi en el chat. Por aquí Viviana Martínez nos había dejado un texto, pero yo creo que eso fue hace como una hora, que tiene que ver con es mayor en las mujeres porque los temas que se usan habitualmente son personales o de nuestra vida privada. Es decir, a las mujeres nos tienen muy vinculadas al tema privado, a lo reproductivo, a lo doméstico, a nuestra vida privada. Son los que están más a mano y tienen mayor difusión. En el caso de los hombres son cuestiones ajenas a la vida privada, sino del orden de su desempeño en la política. Esto está súper estudiado en 300 años de genealogía feminista, en la que existe algo que se llama los roles tradicionales de género, en los que se vincula a la mujer, a las mujeres en el ámbito privado del hogar, de lo doméstico, de los cuidados, y al hombre en el ámbito público, en el ámbito productivo y además remunerado del mundo. Y esto hay que romperlo. Estamos en el 2026, ¿hasta cuándo vamos a hablar de roles tradicionales de género? Pero hasta en eso y en la vida política estamos más vinculados. Por eso es que nuestra compañera de Mil nos decía que los ataques son a su vida, a la vida privada de nuestras mujeres políticas, ¿verdad? Que si era bailarina. Y el otro que no ha estudiado ni doctorado ni máster, bueno, presidente. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué el liderazgo está vinculado? Una pregunta que yo me hago. ¿Por qué el liderazgo está vinculado a lo masculino? ¿Por qué la voz de autoridad está vinculada a los hombres? ¿Por qué no cambiamos la narrativa, el discurso y transformamos nuestra cultura para que hombres, mujeres maravillosas como las que tenemos aquí tienen voz de autoridad y tienen la formación para decirlo, ¿no? Bueno, cualquiera que quiera levantar, abrir el micrófono, levantar la manito, simplemente abrirlo y hacer una pregunta, es más que bienvenida mientras yo busco aquí sus participaciones. Bueno, aquí hay una bastante abierta. ¿Qué debemos cambiar hoy o hacer diferente para que más mujeres quieran entrar en la política? ¿Quién se anima a ver cómo enamoramos a nuestras mujeres para que se animen a entrar en este mundo tan duro? A ver, Fabi, adelante. Es una pregunta que siempre nos interpela, ¿no? Porque vemos las cifras, vemos las estadísticas, vemos las acciones de los colectivos, de las organizaciones. Entre ellas estamos acá un grupo de mujeres que estamos apostando por este proceso. Pero es bien importante poderlo leerlo. Hay un estudio que se los recomiendo, darle una lectura rápida, que es el Latino Barómetro, donde nos hace un resumen de cómo se encuentra la confianza ciudadana en las instituciones políticas, y que ha disminuido en gran parte en el mundo, ¿no? Y esto afecta particularmente la decisión de muchas mujeres en entrar en la política. Por eso la pregunta no es solo cómo las atraemos, cómo nos atraemos como mujeres, sino cómo vamos también en el proceso transformando la política para que vuelva a ser un espacio legítimo y atractivo para servir al bien público. Con esa pregunta, desde una perspectiva de política pública, es importante apuntar a tres cambios fundamentales, ¿no? Primero, transformar las reglas del juego político. O sea, mis colegas hablaban de las reacciones que había hacia la mujer. Nuestra compañera de República Dominicana hablaba, que también se combina con el análisis que nos hacía nuestra compañera en lo que es en el análisis digital y las narrativas que están actualmente en el contexto contemporáneo, donde cuando una mujer intenta alcanzar un puesto de liderazgo, lo primero que se le apunta es espacios de poder, de alguna manera, exponenciar algunos estereotipos y no concentrarse en las capacidades de liderazgo de esta mujer. Entonces, ahí hay que transformar las reglas del juego político. Necesitamos sistemas que nos garanticen condiciones reales de participación, un financiamiento equitativo de las campañas y la protección frente a la violencia política, y estos mecanismos de paridad que permitan que las mujeres compitamos en igualdad de condiciones. Y luego un segundo punto es reconstruir esta confianza entre ciudadanía y política. Las nuevas generaciones, especialmente muchas mujeres, buscan espacios de liderazgo, pero con propósito.
Eso lo que implica es promover una política más transparente, más ética y más conectada con los problemas reales de las comunidades. Y otro aspecto es invertir en formación y redes de liderazgo femenino. Por ejemplo, este espacio de Mujeres Líderes América, que lo conformamos muchas organizaciones y muchas mujeres líderes de diferentes espacios, son sumamente plataformas importantes para ir cambiando esta narrativa, pero una narrativa que nazca desde la innovación social, pero también una narrativa que nace desde la evidencia, es decir, desde el dato. Entonces, la evidencia muestra que cuando existen programas de formación política, mentorías, redes entre mujeres líderes que también incorporen a los hombres, aumenta significativamente la probabilidad de que más mujeres decidan participar y mantenerse en la política. Es decir, que si queremos que más mujeres entren en la política, no solo basta con invitarlas o invitarnos, sino que transformar estas instituciones, mejorar la calidad de la democracia y construir ecosistemas de liderazgo que hagan posible y sostenible su participación. Entonces acá la pregunta es, no es solo cómo llevar más mujeres a la política, sino cómo construir una política en que las mujeres quieran quedarse también. Y hay un dato que es muy importante que se vincula mucho con el análisis digital, que realmente es un tema apasionante, que nuestra compañera nos ha estado generando información sumamente valiosa. Hay un estudio que se analiza durante todos los años, que es el GMMP, si lo pueden en algún momento familiarizarse con él, que es el proyecto de monitoreo global de medios. Aquí no podemos dejar por fuera las narrativas y el rol que juegan las mujeres periodistas y comunicadoras a nivel global. Este es un estudio longitudinal que es el más grande del mundo sobre género en los medios. Nuestra compañera de México nos hablaba de la Agenda Beijing más 30, que es el que cambió el posicionamiento de la mujer, y hay un capítulo específico del rol de la mujer en los medios. Este estudio se realiza cada 5 años, desde 1995, por la organización WAC, y habla de la representación femenina, por ejemplo, en las noticias, que es también relevante para poder hacer incidencia en la política pública y la participación de las mujeres, ¿no? Y unos hallazgos muy rápidos de este estudio, a mí me han dejado realmente muy impactados, es que la representación de la mujer se ha estancado. A 30 años de la plataforma de Beijing, la igualdad de género en los medios no se ha alcanzado, ha mostrado un avance lento y estancado. Hay un dominio masculino en las voces masculinas, están siempre dominando como fuentes de autoridad, expertos y portavoces en las noticias. Y estos roles estereotipados, ¿no? Donde las mujeres aparecen con mayor frecuencia como testigos, víctimas o en experiencias personales en lugar de expertos, lo que hablaba también nuestra compañera anteriormente. Y la brecha en medios digitales, la desigualdad persiste con un 86% de fuentes masculinas en sitios de noticias digitales en algunos monitoreos. Y la visibilidad de las mujeres aparece en aproximadamente 32 de cada 100 noticias, según reportes de México del 2026, reflejando el lento progreso global. Y en materia de violencia de género, la cobertura de la violencia de género sigue siendo baja, representando menos del 2% de todas las noticias. El informe del 2020 destacó el impacto del COVID-19 en la cobertura médica. Entonces, estos alcances y estos procesos, estas plataformas de incidencia que son tan relevantes en el contexto actual, es importante mantener esta voz y la voz de las mujeres. Algo que yo aprendí a lo largo de 22 años de carrera en diferentes espacios y ahora liderando una organización en innovación social es que, y lo aprendí mucho de estas mujeres que no tenían estudios en género, pero traían el feminismo incorporado, y me refiero a mi madre y a mi abuela. Ellas decían, si a usted no le invitan, agarra la silla, póngala de frente y siéntese y sea parte del diálogo. Eso es parte, creo, de la motivación que tenemos que tener como mujeres, el poder apropiarnos de esos espacios. Y espero que esta retroalimentación a la pregunta, que es una pregunta que siempre nos está interpelando, Mm. nos sea de mucho apoyo. Gracias. Muchas gracias, Fabi, excelente. Por aquí Celia nos dice, Celia Maxwell, bueno, ¿dónde ponemos, bueno, lo que tú acabas de decir, ¿no? La voz de autoridad, el liderazgo, y que todavía hay mucha confianza en el liderazgo de los hombres. Y eso es parte de lo que hay que transformar, ¿verdad? Perla tiene la manito levantada. Adelante, Perla. Vamos a ir acortando, ¿no? Porque si no se nos va toda la tarde. Hola, hola chicas. Adelante.
No pude llegar desde el principio, pero me parece súper interesante el tema. Solamente quería hacer un comentario, que en el fondo yo soy una convencida, y yo creo que muchas más a lo mejor van a estar de acuerdo, en que sin política pública no avanzamos. Es decir, si no tenemos leyes que obliguen, leyes de cuotas, no vamos a avanzar ni en cuanto a los roles de alta dirección, ni en política, ni en el mundo empresarial. Y en el caso de Chile, por ejemplo, hemos avanzado harto en el tema de ley de cuotas, tanto en la política como en el mundo empresarial. Hoy día ya tenemos dos leyes, una para el mundo público respecto de las empresas públicas y otras para las empresas privadas, para los directorios que estén constituidos por mujeres. Y en el caso de la política también, cuando se hizo, por ejemplo, el proceso constituyente, se estableció como requisito que no podía haber más del 50% de representación de ningún género. ¿Ya? Y por lo tanto las listas tenían que constituirse de esa forma, desde la lista hasta la elección, o sea, ambas cosas. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, escuché por ahí a Demil hablando un poco de este tema de ley de cuotas, de los avances que se pueden hacer. No sé si en el caso de República Dominicana ya tienen estas leyes de cuotas, pero yo creo que efectivamente, más allá de que hay personas que yo he escuchado el discurso de muchas mujeres que dicen, no, yo no necesito ley de cuotas para poder llegar, llego por mis capacidades. Mujeres capaces hay muchísimas. Si no hay ley de cuotas, yo les aseguro que no vamos a llegar a los porcentajes de igualdad con los hombres. O sea, Exacto. esa es la forma, creo yo. Eso es como simplemente un comentario, porque yo sé que ya están cerrando, así que solamente decirles eso, chicas, y que las felicito porque tema súper interesante. Muchas gracias, Perla. Sí, es súper de acuerdo. Ya las compañeras cada una dio el panorama local de sus países. Bueno, con noticias impresionantes como que Bolivia lo tiene desde 1999. No se me olvida de ahora en adelante y realmente admirable. Vivian, adelante. Vamos a ir cerrando. Solamente para cerrar un tema que me compete digital. Es cierto que si no nos abren la brecha, es cierto que si no nos abren el abanico, es cierto que si no nos ponen la silla, es cierto, pero también es cierto que si nuestra presencia digital no avanza, no evoluciona con una propuesta sólida, con una promesa, yo quiero esto para mi comunidad, para mi alcaldía, para mi puesto, o sea, en verdad el tema digital tenemos que usarlo, no es solamente decirlo, no es esperar el tiempo, no es esperar que nos pongan la silla, no, es luchar por él. Y luchar por él digitalmente es primero gratis y después todos tenemos los mismos kilómetros cuadrados. En Twitter nos caben tantas letras, en LinkedIn nos caben tantas letras, o sea, en redes sociales todos tenemos los mismos kilómetros cuadrados y todos tenemos la misma oportunidad porque el día tiene 24 horas. Lo que necesitamos es estrategia, aprender a usar los medios para mostrar nuestras ideas, tenemos la inteligencia artificial, todo el mundo hoy tiene su mejor amigo secreto, en diciembre todo el mundo tiene un amigo al cual le va a dar un regalito porque es su amigo secreto, que es ChatGPT o como lo quieran llamar, la IA. Tenemos las herramientas, entonces, si tenemos la inteligencia artificial, tenemos una ambición, una preparación, un conocimiento y una meta lograr políticamente, y tenemos las redes sociales al lado y gratis, pues lo que nos toca es avanzar, hacerlo, aprender a hacerlo y posicionarlo. Insisto, una web, un perfil de LinkedIn y una cuenta de Twitter. De allí para adelante. Gracias por su tiempo. Gracias, Vivi. Bueno, Gaby, si quieres cerrar, Gaby, adelante. Es Sí, la creadora de este espacio. no quiero dejarlo pasar porque lo comentó nuestra colega de Chile y me parece muy importante señalar también esta brecha que existe en el ámbito empresarial. En el caso de México, por ejemplo, la paridad en órganos corporativos está muy baja. Las mujeres ocupan solo el 14% de los consejos y según esto, si la tendencia siguiera así, hasta 2043 se alcanzaría la paridad en los consejos empresariales. Y hoy por hoy, el 19% de los consejos empresariales solo los integran hombres. Entonces, eso coloca que a nivel CEO solo existan 3% de mujeres en México. Sí, la brecha impacta a todos, hasta en el mundo empresarial,
y creo que el mundo empresarial hizo un gran cabildo cuando hubo la reforma de la paridad en México, pero creo que tarde o temprano tiene que llegar, porque también el dinamismo económico tiene que atender esas brechas de género. Muchas gracias, Vani. Muchas gracias, Bueno, Gaby. Ajá, Emila, eh, adelante, por favor, adelante. Si quieres. bueno, yo creo que hemos abarcado todo, pero no quería despedirme sin decir lo que para mí sería la idea central de todo esto, que no se trata de incluir solamente a las mujeres en la política, es transformar la política para que refleje verdaderamente a toda la sociedad. Para mí hay reside todo. Súper de acuerdo. Es multifactorial, de multiincidencia la transformación, no solamente tiene que ver con el empoderamiento personal, sino que tiene que ver con la transformación de un sistema completo. Sin igualdad no hay democracia. Bueno, queridas, cerramos con esto y un honor escucharlas. Un abrazo para todas. Gracias a Gracias. todas. Muchas gracias, Gracias. Hasta felicitaciones. luego. Gracias.